Bueno, jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar repasando lo que se discutió en el periodo de teoría de técnicas analíticas para la preparación de soluciones. De hoy, ¿verdad? Es que vamos a estar hablando de lo que es una solución, vamos a identificar lo que son los diferentes tipos de soluciones, cómo se clasifican, vamos a ver la visión molecular de lo que es el proceso de usted disolver un sólido en un disolvente, vamos a hablar de lo que es solubilidad. Primero que todo, debemos mencionar que la solución es una mezcla homogénea que está constituida por dos o más sustancias. La peculiaridad o característica de esto es que de tal manera cuando usted mezcla estas dos sustancias, solamente usted observa una sola fase. Como aparece en la ilustración de la parte de abajo, tenemos aquí agua y estamos disolviendo este sólido de color azul. Cuando usted lo mezcla, si forma una solución, usted no va a poder distinguir granos o pedazos o partículas de color azul del líquido. Simple y sencillamente usted va a ver que están mezclados en las mismas proporciones, desde el tope hasta el fondo. Siempre va a encontrar las moléculas del disolvente rodeado, en este caso, perdón, las moléculas del disolvente rodeados en este caso por los átomos del soluto. Hablando propiamente, una solución está constituida por un soluto que va a ser aquella sustancia que generalmente, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, se encuentra en menor cantidad. Por otra parte, el solvente va a ser aquella sustancia que generalmente se encuentra en mayor cantidad. Y al proceso en el cual usted mezcla o combina ambos ingredientes se le conoce como una disolución. Ahora, para que ocurra ese proceso de combinación del soluto con el disolvente, debemos reconocer o poder identificar qué tipos de fuerzas son los que mantienen unidos a las moléculas del soluto y qué fuerzas mantienen unidas las moléculas o los átomos del disolvente. Ambas, tanto las moléculas del soluto como del solvente, se mantienen unidas por atracciones o fuerzas intermoleculares. En los compuestos iónicos, las fuerzas que dominan son las atracciones que se conocen del tipo electrostáticas, o sea, iones de carga opuesta. Existen también que para los compuestos que son del tipo polar, son dipolos de carga opuesta los que predominan como las fuerzas de mayor atracción en estos compuestos. Mientras que un compuesto que sea predominantemente no polar van a predominar o van a dominar las fuerzas que se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas del hondo. Al mezclarse en ese momento, cuando usted combina un soluto con un disolvente, va a haber una competencia entre los tres tipos de fuerzas. La del disolvente con el disolvente que mantiene unidos a las moléculas de este tipo de compuesto, a las fuerzas intermoleculares que mantienen unido al soluto, y va a haber un tipo o una nueva fuerza de atracción entre el soluto y el disolvente. Si las fuerzas de atracción del soluto y del disolvente son mayores, son más fuertes que las del soluto-soluto o que las del disolvente-disolvente, usted va a poder apreciar de que los dos se combinan o se mezclan. En el caso de un sólido, el sólido se disuelve. O sea que si las fuerzas de atracción que siente nuestro amigo el disolvente por las del soluto son mayores que las que la mantienen a estos dos amigos atraídos o juntos, va a ocurrir ese proceso de disolución. Vamos a ver un ejemplo a continuación en el que vamos a estar presentando un breve video que trata de demostrar este concepto. Ok, vamos a ver entonces en este momento la disolución del cloruro de sodio en agua, pero vamos a verlo a nivel molecular. Cuando nosotros mezclamos el cloruro de sodio
en agua. El cloruro de sodio consta de un arreglo básicamente cristalino de átomos de sodio y átomos de cloro. En este momento los átomos de sodio están representados por el color grisáceo, mientras que los de cloro por el color verde. Cuando los añadimos en agua, ese arreglo cristalino, ese granito de sal que usted echa, va a comenzar a ser atraído por los dipolos del agua. Fíjese cómo los átomos de hidrógeno, que están representados por las esferas color blanca, como estos son parcialmente positivos, sienten una atracción hacia los átomos de cloro, en este caso los iones de cloro, que tienen una carga negativa, mientras que por otro lado, los átomos de oxígeno que tienen una carga parcialmente negativa van a buscar los átomos de sodio para arrastrarlos. Y de esta manera, fíjese cómo las moléculas de agua comienzan a separar los iones que forman ese granito de sal. En otras palabras, lo comienzan a disolver. De tal manera que el hidrógeno está siendo atraído por el átomo de cloruro, mientras que el oxígeno está siendo atraído por el ion de sodio. Y de esa manera ocurre el proceso de disolución. Ahora, siguiendo este principio que vimos en esta animación, podemos establecer una regla general. Y esa regla general de solubilidad que me permite predecir con gran certeza si yo puedo disolver una sustancia en otra, se define sencillamente como igual disuelve a igual. En otras palabras, sustancias polares disolverán en disolventes polares, y haciendo una salvedad que los líquidos polares pueden actuar como disolventes de compuestos iónicos, como ya vimos en el caso del cloruro de sodio y el agua. Por otro lado, sustancias no polares se disolverán única y exclusivamente en solventes no polares. De esta manera, si usted conoce el tipo de fuerza de atracción intermolecular que predomina en un soluto, usted podrá determinar en qué tipo de disolvente, polar o no polar, puede que ese soluto se disuelva. De este concepto de igual disuelve igual, en términos de las soluciones se describen dos términos importantes. Cuando una sustancia es capaz de disolverse en otra, se dice que la sustancia es miscible. Mientras, si una sustancia no es capaz de disolverse en otra, se utiliza el término inmiscible. Ambos términos se utilizan mayormente cuando estamos tratando de definir o de explicar si un líquido es capaz de disolverse o combinarse con otro. En el caso de los sólidos no usamos la palabra miscible, simple y llanamente decimos si es soluble o si es insoluble. Por ejemplo, en el caso de la imagen que aparece a la parte de la derecha, fíjese que tenemos una cantidad de aceite sobre un volumen de agua. Si usamos el término de igual disuelve igual, en el agua predominan los puentes de hidrógeno con una fuerza de atracción intermolecular, mientras que en el compuesto que compone o que constituye el aceite, mayormente lo que existen son fuerzas de dispersión del hondo. Como estos son predominantemente fuerzas intermoleculares de compuestos no polares, y aquí lo que predominan son fuerzas de atracción de compuestos polares, tanto el agua como el aceite son inmiscibles. Vamos a ver otro ejemplo, ahora un poquito más quizás aplicado a nuestra realidad. Vamos a tomar dos vitaminas. Fíjese que en la parte de la izquierda tenemos la vitamina A y en la parte de la derecha la vitamina C. Si usted mira las estructuras químicas de ambos, usted podrá darse cuenta que la vitamina A apenas tiene un terminal polar que puede formar puentes de hidrógeno, pero es una cadena extensa de alta masa molecular que predominan las fuerzas de dispersión. Por lo tanto, yo debería esperar de que este compuesto no sea soluble en agua. Por otro lado, la vitamina C, fíjese que tiene
varios grupos de dipolos, especialmente en estos en que se pueden formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la vitamina C es un compuesto que va a ser soluble en solventes polares. Partiendo de esto, por eso es que se establece que la vitamina A es soluble en compuestos no polares como lo son las grasas. Es un tipo de vitamina que se le conoce como liposolubles, porque se disuelven mayormente en las grasas. Vamos a ver otro ejemplo. Y en el caso de la vitamina C, es soluble en agua. Ahora, tengo la vitamina B6 y la vitamina E. Vamos a ver cuál de ellas es soluble en agua. Aquí tenemos la parte de la estrella, que es como habíamos dicho anteriormente, una estrella en una presentación representa que tenemos una fuente de información adicional. Así que vamos a buscarla. Fíjense que en el caso de la vitamina B6, esto tiene grupos polares. La presencia de estos grupos polares debe hacer de que la vitamina C sea soluble en agua. Por lo tanto, yo debo esperar, si lo pongo ahora de esta otra manera, fíjense la vitamina 6 como tiene sus grupos polares establecidos aquí, mientras que la vitamina E es una cadena larga que apenas tiene un grupo OH polar por acá, un poquito de oxígeno que debe tener un par de electrones libres, pero como es una cadena extensa, predominantemente lo que van a dominar son las fuerzas de London. Por lo tanto, la vitamina B6 debe ser la especie soluble en agua, mientras que la vitamina E debe ser aquella especie que sea soluble en las grasas. Cuando se prepara una solución, se habla de un proceso de solvatación. Si usted recuerda el video que presentamos anteriormente sobre las moléculas de agua rodeando al soluto, en este caso al granito de la sal, cuando las moléculas rodeaban a los átomos de ese grano de sal, a ese proceso se le conoce como solvatación. Si el disolvente utilizado es agua, al proceso, en lugar de llamarle solvatación, se le llama hidratación, como aparece aquí. Fíjense cómo las moléculas de agua están rodeando el ion cloruro por al lado del hidrógeno o los oxígenos al sodio, pero como este es el disolvente, ahora este proceso se llama hidratación. Esta animación simple y sencillamente lo que nos hace es recordar lo que ya habíamos visto en la primera animación, cuando disolvimos el granito de la sal. Así que para modo de refrescarnos, de refrescar ese conocimiento, pues vamos a verlo a nivel molecular para que podamos apreciar nuevamente cómo las moléculas de agua disuelven ese grano o ese compuesto iónico. Fíjense cómo el granito de la sal va a desaparecer basándose en esa separación en los dipolos de la molécula del agua que se sienten atraídos por la carga ya sea positiva o negativa de los iones que forman dicho compuesto. Cuando hablamos de soluciones, se pueden clasificar dependiendo del estado físico. Si el soluto es un gas y el disolvente es un gas, por ende la solución va a ser una solución gaseosa. Y el ejemplo que comúnmente tenemos es el aire. Tenemos apenas un 22% de oxígeno disuelto en un 75% de nitrógeno. También podemos tener un gas disuelto en un líquido y la solución es líquido. Fíjense que el disolvente va a dictaminar el estado físico de la solución. Aquí este es el caso más clásico, son los refrescos, las bebidas carbonatadas, que usted puede observar esa efervescencia o burbujeo, ya que tiene disuelto dióxido de carbono en un líquido. De la misma manera podemos tener gas disuelto en un sólido, líquido mezclado en un líquido, en el caso del vinagre, un sólido disuelto en un líquido, como pasa con la sal en el agua de mar, o usted puede tener una combinación de un sólido disuelto en un sólido, que es el caso de las aleaciones. Por ejemplo,
El oro de 24 quilates es oro puro, por lo tanto a nivel molecular usted va a observar que solamente va a haber átomos de oro. Sin embargo, el ion de 14 quilates tiene perdóneme, el oro de 14 quilates tiene la peculiaridad que se ha combinado el oro con la plata. Esto es, ya que el oro de 24 quilates, a pesar de ser más puro, es más frágil, se rompe fácilmente, mientras que si usted le añade una cubierta o una cantidad de plata, usted le da una mayor dureza a esa prenda que consta de 14 quilates. Esto es un ejemplo de una aleación. Ups, disculpe, error en el cálculo. A continuación, vamos a editarlo un momentito, ¿ok? Continuando ahora. Vamos entonces a proseguir. Vamos a ver siguiente transparencia. Usted debe haber oído anteriormente, quizás haya oído, y espero que se acuerde, del término de solubilidad. Por solubilidad se entiende la cantidad máxima de soluto que usted puede disolver en una cantidad de disolvente a una temperatura en específico. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados son 12.1 gramos. Fíjese que esta cantidad va a depender del grado del disolvente que usted tenga y de la temperatura. Si yo tuviera más disolvente a esta temperatura, este número era mayor. Si yo tuviera esta cantidad a otra temperatura, la cantidad que yo podría disolver del soluto sería diferente, porque depende tanto de lo que usted tenga disponible del disolvente como de la temperatura. Las soluciones, además de su estado, se pueden clasificar basado en la cantidad de soluto que tengan presente. Existe una solución que se le conoce insaturada si contiene menos de la cantidad que puede disolver a una temperatura dada. Saturada si tiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un volumen del disolvente a una temperatura dada. O sobresaturada si usted excede la cantidad del soluto que podía disolver en ese volumen del disolvente a una temperatura dada. O sea, la tenemos la que tiene menos, la que tiene lo máximo y la que excede la mayor cantidad. Por ejemplo, mira, aquí tenemos acetato de sodio. Vamos a añadir a 20 grados centígrados para determinar cuánto es lo que yo puedo disolver en 100 gramos de agua. Si yo parto desde 0, añado 10, 20, 30, 40, hasta 46 grados. Eso sería unas 46 gramos, perdón. Esto sería una solución insaturada porque no contiene la cantidad máxima que puedo disolver. Luego de eso, específicamente en 46.4 gramos, es lo más que usted puede disolver en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. Por lo tanto, ahora la solución es saturada. Vamos a ver este ejemplo. Decimos que cloruro de sodio tiene una solubilidad de 39 gramos por cada 100 gramos de agua a 100 grados centígrados. Yo tengo dos soluciones, la A y la B. En una disolví 30 gramos en 100 mililitros de agua. Vamos a decir que está a 100 grados centígrados. Mientras que en la otra yo disolví 40 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a 100 grados centígrados. Clasifique cualquiera de las dos soluciones, una como insaturada y la otra como saturada. Bueno, si nos fijamos, como el cloruro de sodio puede disolver hasta 39.1 gramos por cada 100 gramos de agua, debemos percatarnos que la primera solución sería la solución insaturada, ya que tiene menos de la cantidad máxima que puede disolver, mientras que la segunda solución usted excedió por un poco, eran 39.1 gramos y usted disolvió 40 gramos, usted se pasó un poco de la cantidad
Así que esta solución pasa a ser una solución saturada. Ahora, vamos a definir el término que se le conoce como concentración. Cuando hablamos de soluciones, además de decir si son saturadas o insaturadas, o de decir si la solución es una solución líquida, o sólida o gaseosa, el término principal que se relaciona con una solución es lo que se conoce como concentración. Y esto se define como la cantidad de soluto disuelto en una cantidad de disolvente. Usted las puede clasificar de dos maneras. Si la cantidad de soluto es baja, es pequeña en la solución, se dice que es diluida. Si la cantidad del soluto es alta en una solución, decimos que es concentrada. Sin embargo, estos términos son ambiguos porque usted puede tener, vamos a suponer, 10 gramos del soluto en 20 gramos del disolvente y eso ser concentrado. O usted puede tener 9 gramos del soluto en 15 gramos del disolvente y esto ser diluido. O sea que el término concentrado y diluido realmente es bastante ambiguo porque usted no lo puede visualizar en términos de una cantidad, como le dice alta o baja, pues en términos generales no lo podría clasificar. Sin embargo, pues existen este tipo de conceptos hasta en nuestra vida diaria. Por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de oír del jugo de China concentrado. Es una formulación, producto de venta casero, un alimento que se fabrica cuando usted, ¿qué hace? Tiene grandes cantidades del jugo de China que usted lo congela. Usted lo que hace es que aumenta, hace que la cantidad de ese soluto sea alta. Por eso se le llama así. Pero en términos visuales, pues mire, vamos a ver lo que es una solución concentrada versus una solución diluida si la pudiéramos ver visualmente. En la parte de la izquierda nosotros tenemos un volumen donde usted fíjese que las esferas azules representan la cantidad del soluto, mientras que las esferas color rosada son el disolvente. Fíjese aquí cómo con la intensidad del color uno puede de manera visual decir que esta es una solución que podría ser concentrada. Ahora, en la parte de la derecha, usted tiene un envase con una mayor cantidad de volumen. Fíjese que el color no es tan intenso, perdón, es más claro que su contraparte de la izquierda. Y si lo miramos a nivel microscópico, fíjese que tenemos que apenas unas pequeñas esferas del soluto por una gran cantidad del disolvente. A esta solución se le conoce como una solución diluida. Tiene poco soluto en una gran cantidad de disolvente o solvente. Bien, como habíamos dicho, el expresar la concentración es algo ambiguo. ¿Ve? Usted necesita quizás de una foto para quizás usted poder decir cuál es la concentrada y cuál es la diluida. Y eso es bueno cuando usted tiene soluciones con color, pero si son todas incoloras, no es tan fácil. Así que el concepto de concentración se puede expresar más allá de algo visual como un valor matemático. Y existen diferentes unidades o formas de expresar concentración. Esas formas, las principales son molaridad, por ciento por peso por volumen y molalidad. Para la molaridad, esta se calcula dividiendo los moles del soluto entre el volumen de la solución en litros y se le da la letra M mayúscula. El porcentaje peso o weight by weight, si lo expresamos en inglés. En algunos libros aparece refiriéndose a masa por masa. Equivale a la masa del soluto dividido entre la masa de la solución por 100. Por ciento peso por volumen. Equivale a usted tener la masa del soluto entre el volumen de la solución por 100. La unidad o la forma de expresarlo es gramos entre mililitros.
O sea que usted tiene que tener la masa en gramos y el volumen en mililitros. Mientras que la molaridad, que usted se recuerda, la vimos en nuestro experimento de propiedades coligativas, se expresa como los moles del soluto dividido entre los kilogramos del disolvente y se expresa con un símbolo de una M minúscula. Evite confundirlo con la M de molaridad. El símbolo que se utiliza para cada una de estas fórmulas de expresar concentración es la M mayúscula para molaridad, que equivale a tener moles entre litros. El porciento peso por peso o masa por masa se expresa como porcentaje WW si estamos en inglés o porcentaje MM si estamos en español, y sean gramos de soluto entre gramos de solución. Fíjese que la unidad son gramos. Peso por volumen equivale a usted tener gramos de soluto entre mililitros de la solución y el volumen tiene que estar expresado en mililitros. Mientras que la molaridad se expresa como moles del soluto entre kilogramos del disolvente. Ok, bueno. Pero antes de pasar a resolver problemas o a practicar, vamos a repasar brevemente qué tipo de equipo de laboratorio se utiliza para usted poder preparar una solución. Y la cristalería de laboratorio usted la puede dividir en diferentes grupos. Los dos grupos principales que existen son aquellos que se conocen como un equipo que es no volumétrico y un equipo que es volumétrico. Un equipo no volumétrico es aquel que mide un volumen aproximado, mientras que el equipo volumétrico mide un volumen con precisión. Ejemplo, en el equipo no volumétrico tenemos los beakers y los frascos Erlenmeyer, que estos miden un volumen aproximado, no es real, no es verdadero. Usted, por ejemplo, puede añadir un volumen de líquido aquí y cuando lo tiene por la raya de 100, no quiere decir que usted tiene 100 mililitros, quizá usted tenga 95, 97, 90. Lo mismo pasa con el Erlenmeyer. En el caso del equipo volumétrico, como lo son los matraces y las probetas, el volumen que ellos miden es un volumen preciso. O sea, cuando este dice 250 mililitros es porque realmente ese es el volumen. Y en una probeta, cuando usted mide 10, 20, 30 mililitros, ese es el volumen que realmente usted está teniendo dentro de ese envase. Además de esta clasificación, se utiliza otra clasificación que es la que comúnmente usted va a escuchar de parte de sus instructores referirse a ello. Y el equipo se puede clasificar entonces de otras dos formas. Estas sí son las bien importantes, son las que comúnmente se le pregunta en su examen. Usted puede tener un equipo TC, que significa para contener o to contain, que es aquel equipo que está diseñado para contener o almacenar el volumen. Por ejemplo, un beaker, un matraz volumétrico, que uno lo mida aproximadamente y que el otro sea más preciso, sí, pero ambos sirven para contener. Mientras tanto, en la otra parte o el otro grupo se considera aquel equipo que se utiliza para descargar, que en inglés se le dice to deliver y se le dan las letras TD. Es aquel equipo que sirve para descargar el volumen que mide. O sea, una pipeta, si mide por ejemplo 5 mililitros, un equipo TD porque descarga 5 mililitros. Una probeta sirve para medir 100 mililitros, es un equipo TD porque es capaz de descargar 100 mililitros. Las soluciones se preparan en equipos que sean para contener. Dependiendo del tipo de solución que se quiera preparar, es el equipo a utilizarse. Si se requiere un volumen específico, o sea, a usted le dicen que quieren preparar 500 mililitros, 200 mililitros, 100 mililitros, su alternativa a utilizar es un matraz volumétrico, porque le están indicando cuánto quieren del volumen.
Esta tabla lo que pretende es recordarles a ustedes qué equipo volumétrico es el que usted utiliza para preparar una solución y si requiere pesar o medir un volumen. Si por ejemplo a usted le piden que prepare una solución en molaridad, usted va a necesitar un matraz volumétrico. Va a necesitar pesar un sólido y no va a necesitar del uso de una pipeta. Si usted la quiere porcentaje masa por volumen, usted va a necesitar un matraz volumétrico. Recuerde que las unidades son gramos entre mililitros, por lo tanto va a necesitar un volumen. Va a necesitar pesar, porque si son gramos, pues quiere decir que usted tiene que pesar y no requieren de una pipeta. Porcentaje masa-masa. Irónicamente es la única en la que usted no necesita de un equipo que mida un volumen con precisión. ¿Por qué? Porque ves la masa del soluto entre la masa de la solución. Usted no tiene que preocuparse de usar un equipo volumétrico porque usted lo que tiene que ver únicamente son masas, no son volúmenes. O sea que usted la puede preparar en un beaker, va a necesitar pesar si tiene que medir masa y no va a requerir el uso de una pipeta. Lo mismo pasa en el caso de la molaridad. Usted la puede preparar en un beaker porque usted lo que necesita son ¿qué? Conocer la masa del soluto, la cambia moles, dividido entre los kilogramos del disolvente. Por lo tanto, no necesita una pipeta. Si le envían a usted a diluir una solución, ya le dicen que tiene la solución, pero que la quiere preparar de una concentración más pequeña, más baja, entonces usted va a diluir, va a bajar esa concentración. Para eso usted va a necesitar de un matraz volumétrico. No va a requerir pesar porque ya hay una solución hecha. Y sí va a necesitar de una pipeta. Fíjese que lo primero que usted hace debe ir a su balanza. Debe asegurarse que su balanza está en cero. Está limpia. Y ya usted hace un cálculo matemático y en este caso vamos a utilizar otra sustancia. Así que vamos a pesarla. En nuestro caso, nuestro amigo tenía que pesar 124.8 gramos del compuesto que es sulfato de cobre pentahidratado. Ya lo pesó. Le va a añadir un poco de agua para disolverlo y con la ayuda de un embudo lo va a transferir a un matraz volumétrico. Él debe enjuagar varias veces el frasco original por si se quedó algún residuo del sólido y esos enjuagues lo debe pasar al matraz. Luego de eso debe remover el embudo, taparla y agitarla para que se mezcle completamente el sólido que usted ha pasado transferido. Luego de eso, con la ayuda de un gotero, usted debe añadir agua hasta la marca de calibración del matraz y nuevamente debe agitar para asegurar que se homogeneice, o sea que la solución sea homogénea. Fíjate que se hace varias veces. Ahora, en nuestro caso, habíamos determinado que teníamos que pesar 48 gramos. Vamos a describirlo en palabras.